con la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, para hablar sobre las nuevas indicaciones que agregará el gobierno a los proyectos de ley para combatir la violencia en las escuelas y que ahora también sumaría estudiantes de la educación superior. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy bien, un gusto conversar contigo y con quienes nos ven también desde la casa, desde el trabajo, desde donde sea. Igualmente. Primero, su apreciación con lo que ocurre, particularmente esta semana, con la agresión a la ministra de Ciencias. ¿Qué le parece esos niveles de violencia física, verbal que hubo ahí en la visita de la titular? Por cierto, me parecen del todo reprochables las agresiones que vivió la ministra Lincolao el día miércoles de esta semana. De hecho, así lo expresamos también todas las integrantes de la Comisión de Mujeres de la Cámara de Diputados y Diputadas, que hicimos un punto de prensa durante nuestra sesión transversalmente de izquierda a derecha para señalar que estos hechos no nos parecen, que no los compartimos, que nosotros optamos por el diálogo, como vía de resolución de conflicto, de diferencias, etcétera, etcétera. Entonces, creo que nosotros tuvimos una posición bastante clara en ello, en ser categóricos, en condenar y reprochar estos actos, pero lo que yo no creo que sea conveniente es que a partir de estos hechos tan lamentables se busque sacar provecho político por parte del gobierno o se busque instalar una agenda política, cuando aquí yo creo que lo que hay que hacer es no legislar en caliente. No tiene sentido que saquemos proyectos de ley en base a lo que ocurre en el día a día, sino que las cosas tienen que ser más reflexionadas, más reposadas, y por eso yo llamo también a la responsabilidad con lo que estamos haciendo en torno a la violencia en los establecimientos educacionales. Ya. Y diputada, ¿por qué cree usted que un aprovechamiento político, siendo que actitudes como esta, de ese grupo de estudiantes, no son primera vez que se ejecutan? Hemos observado durante el último tiempo, y aquí ya es otro tema, la responsabilidad de todos que en algún minuto podemos tener con respecto a esto, pero son actos violentos que se vienen reiterando de hace muchísimo tiempo y que esto ya viene a marcar y a decir, ya sabe que hay que ponerle algún tope a aquellos, si no se van a seguir reiterando. ¿Cuál es, a su juicio, este aprovechamiento político? No, yo no quiero apuntar a nadie. Yo lo que quiero decir es que el gobierno tiene que ser muy cauto con esto y no puede usar esta coyuntura, esto que ocurrió, que es lamentable, que es condenable, que hemos tenido una posición clara, sin medias tintas, para desviar el foco de atención de la discusión que estamos teniendo. Y mi principal llamado, porque yo no quiero entrar en una polémica con el gobierno por este tema, no es mi interés, mi principal llamado es a que no legislemos en caliente, a que no legislemos sacando leyes en función de lo que nos pasa en el día a día, sino que efectivamente reflexionemos qué es lo mejor para la educación chilena, con base en datos, en experiencia comparada, y eso es lo que yo creo que nos está haciendo, por ejemplo, con la discusión en torno a quitar la gratuidad a estudiantes que fueron condenados. Creo que eso es una medida muy poco reflexiva, es una medida que puede sonar bien para un titular, pero efectivamente coarta las posibilidades de reinserción de un joven y por lo tanto es más probable que siga incurriendo en actitudes delictuales, en actitudes violentas, en vez de que el Estado intervenga. Y busque darle una oportunidad, busque darle un camino distinto. Y eso es lo que yo espero, que no se busque, esa discusión no se busque obviar por los hechos que ocurrieron esta semana. Ya, ¿usted no está de acuerdo entonces con esa medida de que se expulse o que se quiten los beneficios sociales a estudiantes que ejerzan actos de violencia? ¿Sí? Hay que distinguir la expulsión de estudiantes de las distintas instituciones educativas. Es una posibilidad que contemplan hoy día las instituciones de educación. ¿Concuerda que usted? Tienen todas las facultades para aplicar. Entonces yo no cuestiono esa atribución. ¿Ya? Esa atribución se tiene que usar de acuerdo a los criterios, a los reglamentos, a todo lo que corresponda. Eso tampoco se puede hacer faltando a los derechos del estudiante. Pero distinto es el quitar la gratuidad. Yo en general creo que aquí hay distintas coyunturas, distintos hechos que se están utilizando por parte de un sector que siempre ha querido retroceder en la gratuidad. O sea, no es por nada, pero la ministra de Educación dijo que la gratuidad no había servido para avanzar en mayor equidad en el acceso a la educación superior. Por favor, yo hago un llamado a quienes nos están viendo. ¿Cuántas personas conocen que pudieron estudiar gracias a la gratuidad? Que pudieron ingresar a la educación superior gracias a la gratuidad. Por
cierto, el ingreso más masivo de estudiantes a la educación superior y que diversificó la composición socioeconómica que entra a la educación superior fue antes de la gratuidad, con becas, con la masificación de la educación superior a través de los créditos, con otros mecanismos, pero la gratuidad sin duda aportó. Entonces yo espero que estos hechos tan lamentables no se usen para insistir en una agenda que es contraria a un derecho que es muy valorado por la ciudadanía como es la gratuidad. Claro, pero se valora, diputada, claro, usted podrá no estar de acuerdo con ello, pero se valora la gratuidad para gente que efectivamente ocupe la gratuidad para estudiar, para tener un desarrollo, para poder generar además un sustento en su familia, como hemos escuchado muchos testimonios. ¿Por qué entregar gratuidad a quienes están fomentando la violencia, a quienes tienen ese tipo de actitudes, quienes atentan contra sus propios establecimientos y quienes pueden generar alguna consecuencia física, psicológica en otros estudiantes, en otras autoridades? ¿Por qué a ellos mantener ese beneficio? A ver, aquí yo creo que hay que poner la pelota al piso para abordar esta discusión, porque esto no se trata de estar defendiendo a quienes cometen hechos de violencia. El gobierno ha querido plantear esto como ¿estás a favor de nuestro proyecto o estás a favor de la violencia? Y eso no es así, esto tiene muchos más matices y yo invito también a que lo discutamos con esa honestidad intelectual. Dicho eso, yo no relativizo el problema que tenemos delante. Delante tenemos un problema grave. Tenemos un problema grave que es la violencia y la discriminación en las escuelas y que es un problema que estamos abordando hace harto tiempo. Entonces, a nosotros nos preocupa y nos ocupa mucho este problema como Frente Amplio. Por algo durante el gobierno del presidente Gabriel Boric salió la ley de convivencia educativa, que es una ley que el gobierno de José Antonio Kast todavía no ha implementado como corresponde para ser una herramienta para erradicar la violencia y la discriminación en las escuelas. Ahora bien, lo que estamos discutiendo ahora no es si estamos de acuerdo con que esto es un problema, no es si estamos de acuerdo con que hay que actuar, mucho menos es si estamos del lado de la delincuencia o no. Lo que estamos discutiendo es la efectividad de estas medidas. Y yo te pongo un ejemplo. Un joven de 15 años comete una falta grave, gravísima, quizás un hecho delictual. No le damos la posibilidad de acceder a gratuidad. Probablemente no tiene los recursos para poder estudiar. ¿Qué va a hacer el día de mañana cuando salga del colegio? ¿A qué se va a dedicar? Te lo pregunto a ti. No, yo estoy haciendo la pregunta, diputada, acá. Bueno. Probablemente se va a dedicar, entonces es una pregunta retórica, probablemente se va a dedicar a una vida de delincuencia, a una vida distinta a la que le podríamos haber ofrecido si el Estado intervenía. Yo quiero ser muy clara, el Estado tiene sentido que intervenga cuando un joven comete una falta o un error, precisamente para enmendar su rumbo, y eso no es solamente a través de las medidas coercitivas. Claro, las medidas punitivas tienen sentido y a un estudiante por cometer un hecho de violencia se le puede expulsar de su establecimiento educacional, pero quitarle la gratuidad sería sancionarlo 2 veces y atentar contra algo que es muy importante en nuestro país, que hay políticas públicas, que es la reinserción juvenil, que es la posibilidad de reinsertarse en la sociedad. Y yo me niego a creer que los jóvenes de nuestro país son manzanas podridas que no tienen arreglo. No, claro, en absoluto. Sí, lo que pasa es que uno ve la imagen que usted también está observando, diputada, y que no son jóvenes que están en el colegio, son jóvenes universitarios, estudiantes ya con un par de años de estudios, de carreras tradicionales, y que uno supone tienen ya un criterio formado para poder dilucidar y poder establecer que tirar agua, tirar algún elemento contundente, poder agredir, poder cuestionar la etnia de una persona, como fue en el caso de la ministra, genera consecuencias que son psíquicas, que son físicas en algunos casos y que efectivamente es una mala conducta. O sea, ¿cómo vamos a estar aparando? Disculpa que te interrumpa, también? Con la pregunta solo un segundo, es que le quiero preguntar acerca de la entrevista que tuvimos anterior. ¿Cómo vamos a estar amparando en un espacio que se supone que es libertad sin responsabilidad? Eso por una parte. Y si bien usted dice no quitarle la gratuidad, sí o algún otro tipo de beneficio lo plantea el diputado Bobadilla, por ejemplo, algún tipo de beca, algún tipo de otro beneficio estudiantil que se tenga. Es que yo quiero poner la discusión en otro plano.
y no sé por qué se insiste en decir que aquí se le baja el perfil a hechos que son graves. Yo te he señalado constantemente, la violencia en los establecimientos educacionales es gravísima. Voy a ir más lejos. Pone en riesgo el derecho a la educación, pone en riesgo los derechos de todos los y las integrantes de la educación, de las comunidades educativas, perdón. Pero aquí lo que hay que tener es no solo buenos titulares, sino buenas políticas públicas. Porque con políticas como la que está planteando el gobierno de José Antonio Kast, que dicho sea de paso, a partir de lo que ocurrió con la ministra Lincolao, quieren meterlo en educación superior. Pero yo estoy hablando del proyecto como está hoy día, que es solo para estudiantes de la educación escolar. Entonces, ¿a qué voy con esto? No hay que atacar solamente el síntoma, sino que hay que ir a la enfermedad. Y esto lo dicen distintos expertos en materia de educación. Yo en un video que saqué en mis redes sociales citaba a Dewey Cornell, que es un experto en materia de educación, que nos señalaba que las medidas de control intrusivo que se han ingresado en Estados Unidos, como la revisión de mochila, revisión de vestimenta, instalación de pórticos detectores de metales, no ha garantizado mayor seguridad para las comunidades. Porque si no se invierte en políticas de buena convivencia, en políticas de salud mental, si no entendemos que los problemas de violencia son más grandes que lo que le podemos exigir a la escuela. Porque si un niño llega con una arma a su establecimiento educacional, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿de dónde saca ese niño el arma? Entonces mi punto no es que esto no sea grave, esto es gravísimo, pero ya hay sanciones para abordarlo. Y para erradicar la violencia en nuestros establecimientos educacionales, lo que tenemos que hacer, creo yo, es primero implementar la ley que ya tenemos, que es la Ley de Convivencia Educativa, invertir en salud mental en las comunidades educativas y avanzar en control de armas en nuestra sociedad, porque las armas generan inseguridad. Esas son las líneas que yo creo que hay que abordar. Las sanciones creo que están radicalmente cubiertas en nuestro ordenamiento jurídico. Los sostenedores de establecimientos educacionales tienen todas las potestades para sancionar y para expulsar, etcétera, etcétera. Eso está cubierto. Y quiero ser muy claro, y con esto termino. Aula segura se presentó en el gobierno de Sebastián Piñera como la gran solución de la violencia. Y yo le pregunto a los chilenos y chilenas que nos están viendo, desde que el aula segura es ley, ¿ustedes creen que han bajado la violencia en los establecimientos educacionales? Yo creo que no. Yo creo que no. Y creo que es hora de cambiar el foco y dejar de atacar los síntomas e ir a la enfermedad. Muy bien, diputado Schneider. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, querido. Un gusto conversar contigo y con quienes nos escucharon. Y espero el gobierno nos dé espacios para presentar propuestas y llegar a acuerdos y no solamente busquen imponer su visión de las cosas. Muy buenos días.